Sí. Pues muy buenas tardes a todos, a todas. Estamos aquí de nuevo en estos en vivos, en nuestros en vivos favoritos de Hablando de Esquemas con. Yo soy Sergio Morales, a lo mejor muchos de ustedes no nos conocen aún y hoy tengo el gran placer de tener dos colegas maravillosas con las cuales vamos a platicar un tema muy interesante, que son nuestra querida Josefina Cáceres y Tracy Bellis, y vamos a estar platicando un poquito de la integración de la DBT, de la terapia dialéctica conductual, junto con la terapia de esquemas. Entonces, pues muchas gracias, chicas, por estar aquí. Creo que va a ser un espacio de mucho aprendizaje. Ahí a las personitas que nos estén viendo, pues yo voy a estarles, voy a estar leyendo sus comentarios, voy a estar leyendo todos los mensajes por si tienen dudas, preguntas o algo que quieran preguntarle acá a nuestras colegas expertas. Y para ir iniciando y platicando un poquito de qué es esto de la DBT, de la terapia de esquemas, me gustaría escucharlas, como cómo fue o cómo fue ese caminito de poder empezar a combinar estas terapias y pues ver como el panorama actual de lo que están haciendo, queridas. Bueno, parto yo un poco. O sea, en el fondo, la terapia de BT es una terapia como de primera elección, todavía a nivel internacional. Según las guías NICE en Inglaterra, cuando una persona tiene un trastorno de personalidad, la primera terapia que tú tienes que elegir es DBT y después vendría la etapa, la terapia de mentalización. Por esquema está como en el cuarto o quinto lugar, pero va ido avanzando, te fijas, a medida que va siendo más conocida. Bueno, en Ámsterdam y en Países Bajos de primera elección por Anne en el fondo la terapia esquema. Pero es una terapia que tiene un fundamento muy estructurante. En el fondo es una terapia que se basa, como dice DBT, en la parte dialéctica, lo que es la aceptación y el cambio. Siempre es como la metáfora del refalín, aceptación y el cambio, y validación. Y en ese sentido tiene rasgos muy similares a la terapia esquema, que también tiene mucho de validación de lo que te pasa. Sin embargo, la terapia DBT es como te dijera, es un conjunto de actividades y en el fondo y de habilidades donde el paciente tiene que pasar mínimo un año, donde tiene que aprender habilidades de mindfulness, de regulación emocional, de tolerancia al dolor y de efectividad interpersonal, que son las cuatro grandes habilidades que la persona debe de alguna manera poder tener. Y en terapia individual es una terapia libre, libre. No es que tú tengas que ver en el fondo o los esquemas, nada. Simplemente se aplican dos estrategias principales que tiene que ver con el diario, que tú llenas un diario emocional y cuando hay ciertas desregulaciones, en el fondo pasa lo que se llama un análisis en cadena de conducta. Más a eso, tú tienes lo que se llama el coaching telefónico, que yo creo que es bien relevante porque el paciente, por contrato, la DBT, tú firmas un contrato de terapia, ¿cómo se llama? El consultante, dentro de la DBT al paciente se le llama el consultante, te puede llamar y se hace el coaching telefónico máximo 5 minutos. No es una terapia, no es que vamos a reflexionar acerca de lo que te pasa, sino básicamente aplicar ciertas habilidades para que se produzca la regulación emocional. Sin embargo, con nuestra experiencia, que llevamos varios años trabajando en trastornos límite de personalidad y aplicando ¿cómo se llama? Los lineamientos de la terapia DBT, sentimos que queda corta. Realmente sentimos que queda corta porque en el fondo, a ver, ¿cómo te hago una analogía? La DBT es como te dijera, es como un muy buen encuadre, es muy rigurosa, tú tienes que ir a, ¿cómo se llama? Sesiones ¿cómo se llama? De habilidades interpersonales, alias terapia de grupo, pero no es terapia de grupo, sino es habilidades interpersonales y que tiene que aplicar, enseñarles habilidades, esos cuatro grupos de habilidades que te comenté, y la terapia individual. Y la terapia individual es eso, no hay nada, no hay nada que seguir, oye, la sesión tanto, ¿qué es lo que te va pasando para regular emocionalmente? Pero sin embargo, como te decía, nosotros en DBT Chile hemos abierto otros campos que tienen que ver, y en ese sentido Tracy es la experta, por ejemplo, en drogadicción. No es que ella haga abuso de sustancia, pero ella es experta en ese sentido y está encargada de la DBT SUD, que es Substance Abuse. Y en el fondo yo estoy también encargada aparte de la DBT estándar, que se llama un poco lo que te comenté,
Estoy encargada de lo que es la DBT Trauma de Martin Bohus, que es un autor alemán bien potente en esto. Pero sin embargo es lo mismo, es muy repetitivo, es muy americano, es muy conductual. La terapia de DBT es absolutamente conductual, es modificación de conducta a través de creación de hábitos. Y de alguna manera identificar, como te dijera, los disparadores, pensamientos, emociones. Pero con Tracy hemos venido viendo que la verdad las cosas es que hay pacientes que pueden repetirse un año, 2 años, 3 años, pero no se produce el verdadero cambio. Sí, es algo fenomenal en que, como te dijera, cuando existe una ideación suicida, es muy buena para controlarla, pero ya Ujú. después para producir otros cambios vitales, sí, no Es es tan algo buena. fenomenal. En que estaba, ¿cómo se Ya, llama? yo creo que se duplicó el sonido, pero ya estamos. Ya, ya. Entonces, en el fondo, en este espíritu de poder ir mejorando, de poder dar proponer un mejor programa a nuestros pacientes, descubrimos la terapia de esquema que nos ha abierto un mundo, nos ha abierto un mundo en realidad. O sea, por ejemplo, ya tenemos todo un programa de habilidades, de un grupo de habilidades que se llama efectividad interpersonal, donde trabajamos todos los esquemas de la DBT, pero al mismo tiempo lo vemos con los modos críticos. En el fondo, cómo eventualmente yo puedo enseñarte, Sergio, una habilidad, pero si aparece una vocecita de modo crítico no sirve de nada. Entonces hemos ido trabajando eso, y bueno, la Tracy ha tenido la experiencia de irlo trabajando, y tenemos como, por así decir, una pequeña experiencia piloto. Todavía no es una investigación formal, todavía no tenemos un grupo autorizado, ni mucho menos, pero los pacientes han ido llenando encuestas, y realmente los conceptos de los modos críticos, eh, los modos niños, la verdad las cosas es que le ha hecho un sentido pero profundo a los pacientes. Han tenido una mirada distinta, es como una psicoeducación más profunda, y tienen la capacidad de entenderse. Obviamente, o sea, en el fondo, ¿por qué yo estoy triste? ¿Por qué tengo miedo al abandono? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué me estoy cortando? ¿Te fijas o no? En el fondo, siempre también eso tiene otra coincidencia con la terapia esquema, que Sí. siempre estas conductas que aparecen extremadamente disfuncionales, en realidad son conductas evitativas. La persona no es capaz de enfrentarse con su modo, con su niño triste, con su niño enojado. Por lo tanto, aparece este conjunto de conductas que son muy funcionales, pero aparecen obviamente disfuncionales. Pero si no trabajo los modos, lo más probable es que la terapia te va a servir mucho, pero sentimos que la recaída puede ser importante Sí. si no hay un cambio interno. Perfecto. Qué interesante, José y Tracy, o sea, escuchándolas y por lo que conozco de su trabajo, el tipo de intervención o la población con la que trabajan, pues usualmente podemos considerarla como compleja, difícil o muy complicada, o que siempre van a tener estas recaídas, como bien mencionaban. Y creo que esta mezcla, esta combinación de modelos, más que combinación, creo que esta integración como de ver al paciente de manera más amplia, pues puede ser mucho más útil, ¿no? En estos puntos de encuentro donde dices, pues trabajamos con los modos, trabajamos con estos modos infantiles o modos de niño, permite como trabajar también la experiencia como emocional. ¿Ustedes han encontrado, por ejemplo, alguna dificultad? Se me hace bien interesante eso como una dificultad en esta integración, porque a veces yo como terapeuta de esquemas, pues veo que es como a veces escucho de otros modelos y digo, pues es lo mismo nada más con otro nombre, ¿no? Pero qué tanto desde la DBT, ustedes que estuvieron trabajando, la estuvieron profundizando, de repente hay algo que en terapia de esquemas no se ve, o al revés, de terapia de esquemas que no se ve en la DBT que tuvieron que hacer como cierta adaptación. No, yo pienso un poco, yo creo que Tracy tiene que dar el ejemplo que fue hoy día, que fue fenomenal en realidad. O sea, con la DBT tú aprendes habilidades. Tú aprendes primero a detectar, ya sea a través de pensamientos, emociones o corporalidad, qué te está pasando, cómo se gatilla, se dispara un conjunto de emociones, un conjunto de cogniciones y un conjunto de emociones.
Y en ese timing de conjunto de emociones, en el fondo aparece la conducta impulsiva, el suicidio, las autolesiones, el consumo de drogas, los TCA, ¿cómo se llama? La gente que tiene compras compulsivas, todo muy, muy, muy compulsivas, ¿te fijas o no? Pero nosotros, y Tracy, si quieres comentar nuestro paciente estrella, que decimos que teníamos un paciente estrella, que no funcionó el tratamiento, que era un hombre de 30 años, y comenta tú, Tracy, esa historia. Bueno, mira, partamos de más a menos. Un poquito asociado a la pregunta que nos hacía Sergio, desde la DBT, por eso nosotros buscamos y ahí fue donde nos conocimos y nos maravillamos de la terapia de esquemas, porque te conocimos, Sergio, y quisimos ir directo allá para estar contigo al lado más cerca. Nos pegamos al viaje a México. Nos fuimos al viaje a México. La idea era conocer cuál era el factor que desde la DBT no podíamos abordar con nuestros consultantes, porque si bien le enseñamos habilidades y aceptación radical frente a ciertas situaciones, la DBT no se enfoca tanto ¿Tú nos en el... escuchas, José? Sí, Sí. sí, sí, ¿Se sí. escucha bien? ¿Sí? Ya, 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 ¿Sergio? ya las Ya, escucho. súper. Mira, si bien desde la DBT no puedes abordar tanta modificación porque la persona se nos rigidiza, como decimos nosotros, dentro de las 3F se nos congela. Entonces ahí es donde decimos, tenemos la patita coja, ¿cómo entramos a intervenir acá? ¿Qué es lo que hacemos? Porque muchos vienen con una historia de trauma que entendemos desde la DBT trauma cualquier situación que ellos lo hayan leído de una manera totalmente distinta y a ellos lo haya paralizado en alguna etapa de su vida. Entonces, si bien la DBT te dice perfecto, ¿qué hacemos con eso? Si hoy en día esa situación ocurrió a los 5 años y hoy día tienes 25. La DBT te lo plantea como desde la aceptación radical, ya está. Hoy en día tenemos que abordarlo como de los 25 años. Entonces, fíjate que igual es bien brutal el cómo lo tenemos que abordar cuando una persona se quedó congelada una parte de sí misma en esa época. ¿Qué es lo que se hizo hoy día con una de nuestras queridas chiquillas que lleva alrededor de 2 años trabajando con nosotros? Mira, ella sufrió un abuso sexual a la edad de 5 años, totalmente comprobado, contrastado, se reabrió todo un caso judicial, hubo una separación de los padres porque había sido un tío por la línea paterna. Entonces, fíjate que este trauma a ella la congela, ella no es capaz de trabajar, no es capaz de terminar carrera, ha pasado alrededor de 4 carreras universitarias, no ha podido terminar ninguna porque toda la angustia la desespera. ¿Qué pasó hoy día? Que ella dice que el 3 de enero fue con el papá, los papás ya se separaron a todo esto, cada uno vive en una casa distinta y el papá vive en la casa de su madre y comparte ¿Qué con pasó ese hoy tío. día? Que ella dice que en la casa de su madre y comparte ¿Qué con pasó ese hoy tío. día? Que ella dice que Entonces, fíjate que esta situación a ella la desregula, se sintió mal, no entendió qué pasó, no disfrutó tanto, quería irse, esconderse, durmió 2 días, encerrada total en su pieza, me dijo, hice un análisis en cadena, que es muy DBT, que va analizando situación por situación y hecho que la fue desregulando. Descubre un gatillante, que era una loza que habían utilizado ellos para comer y que era de la casa de la abuela. Entonces ahí ella dice, ese fue mi gatillante que me activó todos estos recuerdos traumáticos. Entonces ahí es donde introducimos esquema y yo le digo, perfecto, pero ya esta chica ya la habíamos preparado los términos y todo de esquema, porque es de la unidad de trauma donde se está haciendo esta integración de las dos terapias. Y le decía, ¿qué diría tu adulta saludable? ¿Qué es lo que haría en esa situación? Me dice, verbalizarlo y expresarlo, no callarlo. Pero ¿cómo hago eso? Dijo, si todo el rato me quedo, dijo, eso es lo que pienso ahora, 5 días después, pero en el minuto me congelo. Entonces, justo yo tengo un box con baño
Entonces en el baño están estos espejos gigantes donde uno se puede ver completa y la pongo en el perfil de la puerta. Le digo, hagamos un ejercicio, la pongo en el perfil de la puerta, donde quede mitad hacia el espejo, mitad hacia el box. Entonces yo le digo, vámonos un ratito hacia la izquierda y cuéntame todo lo que sentiste, experimentaste y corporalmente te produjo esa situación. Y me empezó a describir todas las situaciones corporales y la emocionalidad. Perfecto. La tomé del brazo y la empujé hacia el lado del espejo. Y le dije, ¿qué es lo que ves acá reflejado? Y me dice un adulto, ¿qué es lo que estás sintiendo ahora? Que no tengo miedo, que estoy segura, que estoy grande, que puedo ejecutar, que puedo resolver. Perfecto, vámonos otra vez para allá. ¿Qué es lo que ves? Fragilidad y una niña de 5 años. Vámonos para acá. ¿Qué es lo que ves? Veo mi reflejo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo dentro de ti? Y me dice, no está ocurriendo nada, porque lo que te estoy verbalizando y en lo que hemos ocupado toda la sesión fue un recuerdo. Dijo, fue horrible, fue traumático, pero fue un recuerdo, no es mi presente. Y se toma la cabeza y me dice, no puedo creer que sea tan sencillo entender que ya soy una adulta que se puede defender. Entonces, fíjate que ese pequeño ejercicio la emocionó, se conectó y lo llevamos bien a la práctica, que desde otra línea sería un poquito la terapia de exposición, pero todo con cuidado, con educación. ¿Dónde nos vamos? ¿En qué estamos ahora? Entonces, fíjate que sí, con esta terapia de esquema nos podemos integrar ese lado más infantil que todos tenemos dentro nuestro sin rechazarlo. Lo podemos aceptar y lo tenemos que integrar, pero en un perfecto equilibrio que nos permita a nosotros tener salud y no tener conducta autodestructiva. Eso era un poquito el ejemplo favorable. Ahora, Sí. eso es una herejía dentro de la DBT, es lo que hizo la Tracy. Eso es una herejía, porque nosotros nos fijamos simplemente en las conductas y como decía la Tracy, basado en el modelo Mindfulness, tú lo que tienes que hacer es la aceptación radical. O sea, esto me pasó y no tengo nada más que hacer. Por lo tanto, en el fondo no quiero decir la palabra superficial, pero no es capaz de entrar y de observar que dentro de esta psicología profunda existe un niño triste, existe un niño miedoso y que está pegado. Y como dice Tracy, en el fondo, esta niña triste pudo conectarse con su adulto saludable, pudo ser escuchada. Entonces en el fondo, esos son cambios que la terapia TLP, insisto, siendo todavía la terapia de primera elección a nivel mundial para trabajar con trastorno límite de personalidad, queda corta. Y en ese contexto, la terapia esquema, creo que puede aportar muchísimo, muchísimo. Y a eso yo me gustaría sumar algo que también estamos desarrollando en DBT Chile, que son la terapia de esquemas familiares internos. No sé si creo que la has escuchado tú, Sergio, sí, la otra vez tú hemos visto por ahí, Sí. la IFS, y en el fondo tiene una visión que es muy parecida a la terapia esquema, pero tiene una visión un poco distinta donde dice no hay partes malas. No hay, incluso hasta el modo crítico punitivo más punitivo, no es malo. Entonces, en ese sentido, es como si miráramos la terapia de BT, te produce la contención necesaria para que eventualmente no te mate, no tengas autolesiones, no cometas estupideces en tu vida y puedas seguir tu vida. La terapia esquema, en el fondo, te puede producir y generar el cambio que de alguna manera te fue dando ¿cómo se llama? La DBT. Y con la IFS realmente puedes de alguna manera consolidarte con todo tu sistema interno y de alguna manera no hay partes malas. Eso es lo que estamos trabajando nosotros, casi un modelo que se llama 360. Qué increíble, Ahora, José y Tracy. Sí, sí, adelante, Tracy. Sí, ahorita les digo la pregunta. sí, mira, disculpa, en una parte la Josefina dice esto es una herejía, pero lo que yo siempre ha sido que yo te lo mencioné muchas veces cuando nos vimos allá en México, nosotros
somos Chile, el último país del mundo donde tenemos distintos tipos de clima en un solo país, porque somos tan largos que tenemos distintos tipos de clima. No somos tan latinos porque no somos tan centroamericanos, pero yo le digo, no podemos imitar un modelo que por clima, por contexto, por cultura, la DBT es muy rígida, muy Es muy estructurada. americana. En cambio, nosotros que estamos en la otra puntita del continente, tenemos que tener esa laxitud y esa flexibilidad, porque si nosotros solamente a los chicos le exigimos, nunca, jamás, ellos se hubieran sentido encantados y conquistados con este tipo de terapia DBT. Por eso que la DBT para nosotros con Josefina le hemos puesto un sello bastante, como digo yo, español, más latino, de bastante contención y bastante igualdad. Somos Eh, dos personas trabajando. Sí, sí, sí. Y en eso nos suma harto esquema. Sí, y justo en eso que comentan tanto Tracy como tú, José, por ejemplo, como dicen, puede ser como considerado casi casi sacrilegio o está rompiendo con cosas que están muy establecidas, por ejemplo, en la DBT como el ABCD, ¿no? Esto se debe de hacer y esto es lo eh, efectivo y esto es lo que debe de hacer. exactamente. Cuando ustedes juegan o hacen estos experimentos, diríamos, conductuales, clínicos, estos experimentos de seguir como integrando cositas, me da mucha curiosidad saber cómo lo sienten, porque a veces nos enamoramos de un modelo y tenemos como nuestra línea de esto es lo que se debe de hacer porque esto es lo que dicen los autores. Cuando ustedes exploran y utilizan, por ejemplo, no sé, un ejercicio experiencial que tal vez no está muy adaptado a DBT, o cuando usan sillas a lo mejor conectado con lo de la familia interna, ¿es normal ya para ustedes como, o si llega a haber como una sensación como de esto no está funcionando, o no va a funcionar, o algo por el estilo experimentan? Mira, mi experiencia es que funciona 100%. Qué bien. 100%. Mira, la DBT lo que te da es que es tremendamente estructurada. Un poco lo que Ajá, yo te decía, Sergio, bueno, ¿cuáles son los ejercicios? ¿Te acuerdas? ¿Cuáles? Porque la DBT tú tienes el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6. Entonces, en ese sentido es muy positiva, pero en el fondo le falta esta parte interna. Por lo tanto, yo de verdad siento que son muy extremadamente complementarias sí, y de alguna manera no se invalidan, para así, nada se invalidan. qué bien. No es que en el fondo, voy a hacer con mindfulness, aceptación radical. Es verdad que tú tienes que aceptar que te pasó esto en tu vida, pero sin embargo también tienes que aceptar que sigues sufriendo. Y esa segunda parte no la toma la DBT, ¿te fijas o no? Entonces es extremadamente complementaria. Bueno, de hecho están dentro de las terapias de tercera generación, ¿te fijas o no? Pero lo que dijo Tracy es muy cierto, o sea, en el fondo la DBT es muy gringa, es muy gringa. En el fondo, llenar toda la semana un daily, cómo te fue, análisis en cadena, y no lo hacen. Aquí en el fondo la gente no lo hace, adultos, niños, adolescentes, lo hacen 2, 3 veces, pero después no lo hacen o se olvidan. Entonces, si tú vives una cultura donde es muy estructurada, funcionaría extremadamente bien. Pero en culturas que no son tan estructuradas, se pierde esa, como te dijera, esa potencia que tiene la DBT. Pero es más allá de eso. Un poco lo que te digo, de verdad, la terapia individual es DBT, no sé qué voy a hacer. O sea, yo tengo un paciente y tú eres mi paciente, Sergio, te vi la semana pasada y ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Según lo que dice el registro de semanal. Entonces no tiene estructura, entonces no hay como un camino que yo te diga, vamos a trabajar con estos modos, vamos a trabajar con estos críticos, vamos para que tú te entiendas, eso no existe. Eso en terapia de DBT no existe. Sin embargo, lo que es extraordinaria es que es, como yo decirte, es un framework. Te define, te estructura y para allá vamos, y esto dura mínimo un año y te hacen un contrato y estas son las reglas. En ese sentido, te da como el camino para controlarte con las regulaciones que tú llegas, pero tampoco no te da un camino para, entre comillas, si pudiéramos decir, cura. No te lo da, te controla, pero no te produce
Bueno, aquí estamos hablando ya de teoría de la mente, el cambio interno, la mente y todo eso. Si eres extremadamente conductista, la mente no existe, pero por eso dos modos de verlo. Sí. Sí, 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 qué interesante, ¿eh? O sea, me quedo pensando en muchas cosas porque digo, yo a lo largo de mis formaciones también y de lo que he tratado de aplicar, pues me he encontrado también colegas de esas terapias, ¿no? Como la DBT, y yo recuerdo que eran como mm, así, como súper rígidos, ¿no? Yo decía justo lo que mencionas exactamente, José, ¿no? Y Tracy también nos comentaba, o sea, pues esto puede funcionar para una persona que se pueda adaptar. Yo recuerdo también una chica, ¿no? Que ella estuvo en DBT. Saludos si por ahí está, no, no voy a utilizar su nombre para mantener su secreto confidencial, pero me acuerdo mucho que ella decía, es que a mí, Sergio, me sirve que me digas, me levanto, me pongo a hacer ejercicio, desayuno, luego hago A, luego B, luego C, luego D, a mí me sirve, ¿no? Y dice, y eso se me hace maravilloso y eso me ha funcionado para poder tener motivación a vivir, literalmente me decía, no, he vivido gracias a esa estructura, pero yo decía, ¿cuántas como ella? O sea, ¿cuántas personas van a Sí. poder tener esa adaptabilidad o decir, sí voy a hacer ABCD, cuando como bien mencionan, los latinos creo que no somos tan disciplinados como... Pero No, mira, incluso nosotros, sí, disculpa José, nosotros cuando tenemos un equipo, tenemos distintos grupos de terapia y tenemos también el grupo de los RO, que son más rígidos. Entonces, fíjate que ahí tenemos que ellos funcionan con estructura, pero dentro de esa estructura, a su estilo, no tienen la capacidad de goce. Entonces, fíjate que los tienes que hacer experimentar. Por ejemplo, las terapias grupales, refuerzo mucho lo que dice Josefina, que se da una dinámica muy rica porque implementamos muchas de las actividades que nosotros aprendimos contigo allá, donde teníamos que acercarnos, teníamos que, sin ser invasivos y sin imponernos, teníamos que tener más contacto e interactuar entre personas, porque esa es una de las habilidades que se pierde, que ellos dicen que no les importa, pero que los mantienen alejados del mundo del aquí y el ahora. Entonces, fíjate que por eso para nosotros es tan integrativo, no, nosotros no nos casamos con la Josefina al 100% con una sola terapia, sino con lo que tiene, está bien, evidencia científica, pero que hemos visto buenos resultados cuando las vamos integrando. En esta misma terapia de las grupales, hay un grupo súper inmovilizado, que es el grupo de trauma, donde entró Josefina con todo este arsenal de actividades grupales y que lo fuimos implementando con el librito de ahí de Sergio Morales donde se movilizó en tal forma que a las chicas les produjo un impacto muy grande y decían, ahora sí, siento que estoy avanzando porque se Wow. provoca ese estancamiento. Cuando nosotros decimos, la DBT es muy estructurada, mucha estructura, pero a ver, si te dicen, Sergio, me dices, tú Tracy, ¿sabes que me estoy sintiendo mal? Estoy sintiendo dolor de guata, perfecto, ándate a la página 20 del capítulo tanto. Recuerda tu caja de herramientas, DBT trabaja con una caja de herramientas que todos tienen que aprender a usar para casos de crisis, donde son estimuladores de los 5 sentidos que no tienen que ser gratos. Como dice la José, nadie construye su caja de herramientas por más que uno se lo refuerce en las primeras 8 sesiones. Entonces, cuando actuamos como coach telefónico, que la DBT actúa mucho con coach telefónico para casos de contención en crisis o ideación suicida, nosotros también como terapeuta nos cuidamos. Pusimos un horario establecido de las 15 a las 20 horas. Entonces siempre dicen, se ya, puede matar a esa hora, en otra hora, en otro horario no. claro, dice, ¿qué pasa si me viene una crisis antes? Bueno, actúa con tu caja de herramientas. Entonces ahí ya le generamos como esta ansiedad y necesidad de construirla. Muchas veces nos llaman porque nosotros tenemos que pasar de ser el primer acto de pedir ayuda, que es una habilidad que también lo reforzamos, a ser después de un tiempo el último recurso al cual ellos recurren, porque tienen que haber dado todos los pasos anteriores. Y recuerdo el caso de una chica que me llamó del colegio, se escondió en el baño, estaba en una crisis, se quería cortar. Entonces yo le digo, ¿qué tienes de tu caja de herramientas en estos minutos en el bolsillo? No, no tengo nada. ¿Dónde estás? En el baño. Entonces, perfecto, respira profundo. Y me dicen, Tracy, qué asco.
Y yo le digo, ¿por qué? ¿Qué asco? Me dice, porque estoy en el baño, ¿cómo va a respirar profundo? Qué asqueroso. Yo le digo, bueno, pero yo no te mandé al baño. Entonces, fíjate que ahí se provoca esta risa y ya salí de esa estructura de me quiero autolesionar. El caso de otra chica también, porque nos llaman harto del colegio para capear, como se dice acá en chileno, para capear clases, para evadir la clase, y nos dicen, estoy en crisis. Vienen hasta con disautonomía las crisis. Entonces, ¿dónde estás? En el patio del colegio. Perfecto. ¿Qué tienes a mano de tu caja de herramientas? Me dice, nada. ¿Qué hay alrededor tuyo? Y me empieza, yo le digo, descríbeme, 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 que eso es muy de BT. Entonces empiezan a describir y me describe un árbol. Yo le digo, arranca una hoja del árbol y mastícala. Y me dice, y terminó vomitando. Y me dijo, fue lo más asqueroso que me hiciste hacer porque tenía tierra, sabía mal. Yo le digo, pero si usted no anda con su caja de herramientas, alguna habilidad en los bolsillos, yo soy la que mando. Yo te presto la mente. Entonces, fíjate que incorporamos concepto de BT del prestamente cuando yo la pierdo y además ahora, hoy en día, lo estamos haciendo conectarse en crisis, mismas crisis. Perfecto. ¿Pero eso te está ocurriendo ahora o es algo que tú estás recordando que te ocurrió? No, es que se parece mucho a una sensación ocurrida. Perfecto. Ese era tu niño vulnerable. ¿Qué haría tu adulto saludable? Ya, activo mi caja de herramientas. Estoy comiendo hielo, estoy masticando un limón, estoy me voy a dar la ducha fría. Perfecto. Entonces utilizamos reforzadores. Andarte en la ducha fría y después me llamas para ver qué es lo que cambió, qué es lo que se siente. Entonces, fíjate que en todo ámbito, grupal, individual, intervenciones en crisis, como coach telefónico, integramos estas terapias y obtenemos muchos mejores resultados que antes con tanta rigidización. Eso, José, te corté. Sí, 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 que en el fondo un poco lo que planteaba Sergio con ese paciente que estaba por encima, pero bueno, yo debo comentar, no sé, ojalá no lo haya pasado a mí, se me suicidó un paciente. Y en el fondo son experiencias que son muy fuertes, obviamente, para el terapeuta, para que decir la persona y el entorno familiar. Pero analizándolo bien, era una paciente que se estaba convirtiendo en la niña símbolo. ¿En qué sentido? Que estaba bien en todo. Entonces, en el fondo, cuando tú no realmente, como dicen los psiquiatras, camoteas en profundidad cada parte de ella, puede aparecer un giro de modo o un modo que realmente te lleve a hacerte daño. Por eso, Sergio, en el fondo, nosotros estamos experimentando, observando la terapia de esquema familiar interno, porque son partes autónomas que funcionan quizás solapadamente, pero pueden aparecer. ¿Te das cuenta que entonces en el fondo, en ese sentido, este como continuum que te estoy expresando en el fondo, yo creo que enriquece aún más la combinación de BT, terapia esquema y terapia IFS, porque en el fondo, bueno, la Tracy tiene una paciente, le vamos a llamar Patricia, se desreguló, se desreguló, pasó Navidad y Año Nuevo internada porque estaba con ideación suicida, y después dice, no, yo estoy súper bien, no pasa nada. Entonces, hay que ver cuáles de esas partes en el fondo están hablando y cuáles no. Entonces, por eso te digo que ahorita muy transparentemente, Sergio, porque en el fondo estaba con clases con Patricia, estábamos hablando de un modo. Y observando el modo, era como si el modo tuviera vida propia. Tiene vida propia. Es muy loco esto en el fondo. Tiene personalidad propia. Entonces, es muy loco. Entonces, y bueno, la Tracy siempre me ha molestado porque yo lo personal siempre he pensado que somos personas disociadas que con el trauma es más exagerado, pero somos personas disociadas y funcionan con distintos modelos, se prenden, se apagan. Entonces en el fondo es llegar a poder integrar esto y quizás faltan más modos que descubrir, ¿te fijas o no? Por ejemplo, podría ser el modo suicida, que en el fondo es el modo extremo que aparece para protegerte de un dolor extremo, ¿te fijas o no? Podríamos incluso, estoy especulando, hablando en voz alta, pero te fijas en el fondo, estas partes ¿cómo se llama? Que Jeffrey les puso nombre y apellido,
pero de otro punto son partes que todo ser humano tiene y a lo mejor hay muchas más, ¿te fijas o no? Aquí ya me estoy volando, pero me encanta hacer No, es increíble. metapsicología. No, está Entonces, increíble porque digo, para eso son estos espacios atrapador como... por su operación. No, Claro, es increíble porque podemos ver todas esas como perspectivas, como esos puntos de vista, ¿no? Y creo que es lo más bonito del trabajo clínico, del trabajo con las personas, porque, pues como bien dices, José, de repente nos damos cuenta que aparentemente somos distintos, pero no, o sea, simplemente dependiendo de nuestras experiencias del pasado que tuvimos que lidiar y sobrevivir, pues cada quien reaccionó de manera tal vez un poquito distinta, ¿no? Pero al final están dentro, están con nosotros, ¿no? Entonces sí, po. eso es lo interesante, ¿no? Y qué increíble también que todas estas ideas que se vienen, pues fue lo que han ustedes podido integrar, ¿no? Gracias a estos ensayo y error a veces, ¿no? Estos juegos de ciertas experiencias de los pacientes pues nos abren nuevas posibilidades del trabajo con la gente, ¿no? Me quedo también yo pensando muchas cosas, ¿no? En cuestión de, por ejemplo, ustedes, ¿cuáles dirían que serían como las estrategias que tal cual así les han volado la cabeza cuando empezaron a utilizar la terapia de esquemas ya con este tipo de intervenciones que eran más DBT y que de repente fue como, voy a hacer este ejercicio de imaginación y de repente fue como, wow. Los modos críticos, punitivos y demandantes, eso es una locura. Ok. Es una locura, es una locura. De verdad que en el fondo toda conducta que yo puedo examinar en NBT con las cuatro habilidades están tamizadas por esos dos modos. Ok, Todas, el ok, 100%. ok. Ejemplo, en el fondo, a ver, nosotros tenemos un bastante grupo de adolescentes, un poco adulto y muy poco adulto mayor, pero en realidad más adolescente ¿cómo se llama? Adulto joven. Bueno, el DBT se da más en las mujeres, pero es porque a lo mejor es más diagnosticado, pero bueno, hay más incidencia en mujeres. Entonces tenemos muchas mujeres en el fondo, entonces cuando tú aplicas una habilidad, por ejemplo, efectividad interpersonal, una habilidad que se llama el disco rayado. Tú Ujú, no vas a poder aplicar, Sergio, esa habilidad si no trabajo con el modo crítico punitivo ni el modo claro, crítico demandante. No puedo, no claro. puedo, porque si no que queda como un aprendizaje de libro. Es como te decir, para pintar tengo que aplicar estos colores. Queda a ese nivel, porque los Sí, modos críticos es lo que te van a, de alguna, crítico motivo y demandante, te van a, como te dijera, eh, te van a hacer la puerta si puedo o no aplicar la habilidad de BT. ok, Mira lo que te ok, estoy diciendo. ok. Tengo una habilidad de BT, pero si no manejo esos modos, lo más probable es que no la aplique. Y un poco lo que decía la 13, nosotros tenemos un niño siempre, un adulto, 30 años, que dijo siempre lo mismo y nunca cambió durante 3 años de terapia. Si mi mujer me deja, me mato. Nunca cambió. Nunca. Todas las habilidades arriba. La DBT tiene en realidad 72 grupos habilidades. Se le pasaron todas. Nunca cambió. Nunca. Y se fue. Wow. Pero no se mató, pero se fue. Pero a lo que voy yo mira, ¿te acuerdas cuando se hizo esto de la terapia de esquema, cuando estaba Brookman, el presidente de la ISCT, La y ISST, sí. que hablaba del modo crítico punitivo, bien pegado estaba en eso, y que él plantea en el fondo que ese es como el gran motor para trabajar en realidad, ¿cómo se llama? Y lo relacionaba con la teoría de los marcos relacionales de la terapia ACT. Pues Sí, a mí me gustó mucho esa exposición. Entonces es una regla. Acuérdate, la teoría de los marcos relacionales son las reglas mentales para que tú actúes. Entonces, en el fondo, si yo tengo una regla que se traspasa como yo no soy capaz, nunca lo voy a hacer, no lo vas a hacer. ¿Te das cuenta? Entonces, en el fondo, si yo no trabajo esos modos críticos, positivos y demandantes, la DBT pierde fuerza. ok. Realmente, o sea, es en el fondo, tú dame el ejemplo que tú quieras de cambio de conducta, pero si nadie me va a querer, soy capaz, soy lo peor del mundo, todo me estoy criticando, la posibilidad de emitir la conducta aprendida disminuye. Ok, qué Eso es un interesante. punto central.
Qué increíble, fíjense, comentándoles, no sé si por ahí en alguna clase lo he comentado, pero yo lo promuevo mucho con los alumnos y también con la gente que trabajo, con mis pacientes. Yo siempre les digo, y aquí confirman esta hipótesis, yo siempre digo que antes de empecemos a ver como, por ejemplo, temas, personas que tienen consumo de sustancias, yo siempre les digo, antes de enfocarnos a que la dejes, que no la dejes, que si quieres, que si no quieres, que si te ayuda, que si no te ayuda. Antes que todo eso, vamos a escuchar a ese crítico, a esa vocecita. Les digo yo siempre, ese es nuestro primer enemigo. Ya que le ganemos, ya que le bajemos la fuerza, ya que medio ahí le tengamos un poquito medio de control o de regulación, ahora sí nos brincamos a ver si quieres dejar o no la sustancia. Y mucho tiempo a mí me ha funcionado, o sea, yo siempre les digo, ese es como mi forma o mi estilo para poder yo acceder a los pacientes, a poder hablar como de lo mismo, ¿no? Y me encanta porque confirman esta hipótesis que tenía, José, con esto que Pe- mencionas, que es como de los puntos principales. Pero, fíjate que en el fondo la terapia ACT, eso se llama el dictador interno. Ok, ok, desconocía ese Tiene, término. tiene el nombre y el dictador interno, que en el fondo es una regla que siempre te está diciendo eres lo peor, lo peor, lo peor, nunca vas a lograr nada, eres la persona más fea, eres guatona, ¿para qué estás acá? Es lo mismo, pero de la ACT se llama dictador interno y tiene toda una teoría de los marcos relacionales, que son reglas. Entonces, en el fondo, si tú lo agarras, ¿cómo se llama? El modo crítico cognitivo como una regla, si no cambias la regla, es muy difícil que la conducta cambie o se mantenga. Por eso digo, en el fondo, lo que fue y esto fue de ver cómo partimos, cómo lo hacemos, que Sí, obviamente claro. yo me estoy formando en terapia esquema, no soy para nada experta ni mucho menos, pero, ¿qué hacemos? Ah, los modos, porque me gustó que se escuchaba bien, pero fue con la boca abierta, con la boca abierta, porque ahí está todo. Fíjate que por eso cuando Brookman me habló en la exposición, hablaba de eso, se quedó en el modo crítico cognitivo, yo me acuerdo perfectamente que decía de eso, te das cuenta, ¿no? Incluso es más, en trauma es absolutamente, porque teníamos un grupo de trauma, es absolutamente central. O sea, nosotros hacemos, ¿cómo se llama? El trabajo de silla y todo. Y de repente, entonces en el fondo hacemos, yo no conozco muy bien los nombres Sí, no se de preocupe. movimientos, pero el que está por aquí está por allá y había una persona que recuerdo perfectamente y dice, nunca vas a lograr nada, eres lo peor del mundo, nadie te va a querer, porque estaba muy traumatizada por una relación que tuvo con la mamá, violaciones, un montón de cosas. Pero ¿sabes qué es el que le habla? Es el modo crítico punitivo. El trauma le habla el modo crítico punitivo. Y obviamente eso activa la amígdala y está eventualmente siempre en peligro, fuga, huida. Pero es el trauma no, la experiencia no es el trauma, es como tú eventualmente funcionas en tu vida después de haber tenido esta experiencia. Pero el punto es que el modo crítico punitivo es el que te maloman, por lo menos en lo que nosotros vimos en actividades grupales en trauma, era impresionante. Literalmente te lo digo, es impresionante. O sea, el modo crítico, y cuando tú empiezas a desmontar este modo, la persona podía sentirse que estaba más tranquila, podía darse cuenta un poco, lo que dijo la Tracy en el fondo, esta vocecita interna que la terapia ACT es el dictador interno, desde acá es el modo crítico punitivo y en los críticos demandantes, eh, ya no tiene sentido, ya no tiene sentido. Qué interesante. ¿Qué tanto Entonces, sí, también te te hace quiero sentido decir, a ti, Tracy, mucho con todo esto que comenta José? Que pierde fuerza y ellos se atreven a avanzar. Entonces, sí, fíjate, como dice, depende de la corriente, es cómo se llama esa vocecita. Partimos con el alien self y ha ido transmutando en el tiempo, pero lo importante de todo esto es que es poder guiarlos y entregarles herramientas que le permitan poder vivir y poder disfrutar de la vida. No ver un hoyo infinito. Entonces, fíjate que hoy día también tuvimos un ingreso con un chico suicidal y dijo que a él no le resultó su objetivo porque se le desató el nudo de su cuerda.
Entonces, ¿qué era lo ya, pero fuera de eso, qué es lo que te motiva? ¿Dónde encontrar un poquito de luces durante el proceso de entrevista de ingreso? Y él decía que no encontraba ninguna luz de nada. ¿Qué hice? Nuevamente, me acordé del que nosotros siempre nos reímos con la José, el del pequeño Sergio, cuando nos llevaba a todo infantil. Entonces empecé a hablar de la pequeña Tracy, con ejemplos muy básicos. Y fíjate que él se desarmó, se relajó en el sillón, me quedó observando, escuchaba experiencias y relatos y de repente se abre. Yo le digo entonces, con todos estos ejemplos que te he dado, ¿algo te hace sentido? Y se suelta. Y él tiene un hijo pequeñito de un año ya, un año y un mes. Y me dice, me hace demasiado sentido. Agradezco que el nudo se haya desatado porque yo quiero seguir luchando por ver a mi hijo, un chico de 22, 23 años. Entonces, fíjate, estudiante, toda una vida por delante, todo un proyecto de vida en construcción, porque está terminando, va en cuarto año de una carrera de 5. Entonces, fíjate que ya le hizo mucho sentido todo esto, pero nosotros al exponer lo que tú nos mencionaste, que desde la terapia de esquema también se hace para que se aprendan a soltar, si uno no aparece la persona más que el terapeuta distante, imposible que se puedan encantar a hacer un tratamiento. Ok, ok. Y otra cosa, Sergio, que en el foto que Tracy lo dijo anteriormente, esto, en estos modos crítico positivo, crítico demandante, el otro gran modo es el adulto saludable. Sí, claro. A ver, el foto ya, a ver, ¿en qué modo estás? Niño, ya, ¿y tú qué edad tienes? 40, 30. ¿Y dónde está el adulto saludable? Pum, y se despabilan, ya y empiezan a entender que en el fondo esos comportamientos que le ayudaron mucho en la niñez por un montón de cosas, ya no les son válidos a los 40 años, a los 25, a los 21 años. Entonces, en el fondo, claro, nosotros, obviamente, Sergio, nosotros no tenemos para nada la expertise tuya en esquema, No, entonces tenemos como estos tres, este niño saludable, niño triste, niño enojado, ni saludable, crítico positivo demandante y el adulto. Y con eso jugamos y le hacemos todo el proceso, ¿te fijas o no? Porque, pero también un poco, tú preguntabas que es impresionante cuando tú, a ver, y el adulto saludable, ¿dónde están acá? ¿Con quién estoy? Y ese, y los trae, ojo que los trae. Sí, qué pero interesante. fíjate que nosotros cuando te conocimos, Sergio, siempre te preguntábamos estructura, porque la DBT es mucha estructura. Súper estructurado. Eh, claro, es un paso a paso. Te pasa A, tienes que hacer B, y así. En cambio, con esta terapia de esquema nos podemos ir moviendo por estos modos que está mencionando la Josefina y que nos Sí, ha dado muy buenos resultados. Nosotros siempre nos reímos porque nos acordamos del que siempre decía el pequeño Sergio, y no quedó tan grabado eso porque es la parte de uno que uno siempre rechaza y que te da vergüenza verbalizarlo, ¿te das cuenta? Entonces nosotros exponiéndonos un poquito, obviamente con todas las medidas, las cautelas y la distancia emocional, claro. al ponernos nosotros como en un ejemplo, abrimos un mundo, que fue lo que nosotros observamos desde ti, que muchas veces nadie quería dar el primer paso cuando hacíamos los ejercicios y partía Sergio. Entonces, fíjate que eso a nosotros nos viene como anillo al dedo para poder complementar la terapia de BT, que es un poquito no, me hago cargo de lo que digo y arriesgo 10.000 demandas, es bastante distante. Sí, sí, Tracy. Wow, qué importante y qué interesante, ¿eh? En serio, me gusta mucho escucharlas, me aclaran, como que refuerzan muchas de esas cosas y qué valioso esto que dices también, Tracy, porque estaba tratando de hacer como pequeñas, justo en esa búsqueda de esta estructura, estaba buscando como estos ejercicios, como el paso a paso, ¿no? Para poder compartirlo con nuestros colegas. Y en ese paso a paso veía mucho esto, ¿no? De cuántas veces etiquetamos o señalamos a los pacientes como que es que el paciente narcisista no conecta con su niño, es que la persona con trastorno límite no conecta con su niño. Y cuando volteamos a ver al profesionista, al profesional de la salud mental,
nos aterra desde conectar con estos modos, ¿no? Entonces, qué interesante esto que dices, Tracy, porque cómo a través de este, pues modelado, a través de esta autorrevelación, como dices, obviamente con estructura, con objetivos, no me voy a poner a llorar ahí, para que sea mi terapia, la terapia del paciente. Pero cómo permite abrir una pequeña puerta a decir, a ver, no es nada malo que digas, me siento triste, no hay nada malo que digas, me duele, me siento preocupado o incluso me siento enojado. Qué bonito, Tracy. Me voy, se me están viniendo mil ideas. Digo, qué bueno que vamos a reunirnos porque tenemos que platicar muchas cosas, pero aquí con la gente que nos está viendo se me hace fundamental y bien interesante todos estos puntos y cómo la DBT en esta búsqueda de la estructura y de las alternativas como más rápidas, a veces el ser tan estructurados como puede limitar, ¿no? O sea, si le quitaran justo como ustedes lo están haciendo, le quitan un poquito de rigidez a la estructura, ¿cómo pueden hacer cosas magníficas y que los pacientes les hace sentido? Es lo más bonito que a los pacientes les gusta y que se sienten conectados con ustedes. O sea, incluso ni siquiera es quitarle tanta estructura, sino que es introducirle. Esto es muy, muy pensamiento de BT. Introducirles herramientas como son los modos. Sí, Te totalmente. das cuenta? O sea, en el fondo, o sea, yo para hacer una modificación conductual a través de un aprendizaje de una habilidad, si no trabajo el modo primero, no lo va a hacer. Entonces, es primordial para poder generar una buena DBT. En ningún caso nosotros pretendemos dejar la DBT, no, queremos que, a ver, Claro, nosotros trabajamos con pacientes muy graves. En sí, general, nuestro discurso, y que lo decimos con Tracy, nosotros trabajamos con lo que el psicólogo no fue capaz de ver y lo derivó al psiquiatra, y el psiquiatra no fue capaz de verlo y lo derivó a nosotros. Después de nosotros, o está la hospitalización o el suicidio. Entonces estamos, quizás en el fondo, como muestra de terapia, como muestra de pacientes como muy sesgada, ¿te fijas? Porque estamos ahí de alguna manera con pacientes extremadamente complejos, donde siempre el suicidio está a cada rato, las autolesiones están a cada rato, es parte del trabajo, ¿te fijas o no? Y la DBT lo trata de controlar a través de modificaciones de conducta, a través de aprendizaje, porque la DBT tampoco trata, y esto varía un poco de terapia cognitiva conductual, no rechaza los pensamientos ni las emociones, que claro. la terapia conductual de alguna manera trabaja, el pensamiento automático, no, aquí no los rechaza, existe también la aceptación radical de sus pensamientos, pero, y esas emociones, pero para la DBT la diferencia es que no son efectivos. No es efectivo que estés pensando. Acepto que estás sintiendo esto, pero no es efectivo. Ahora, la raíz de eso, ahí entra, como te digo, la terapia de esquema. Por eso, yo te digo, son súper complementarias. Yo te diría que incluso debería ser un único protocolo. Como eventualmente existen los protocolos unificados, te fijas en el fondo, este debería ser un único protocolo, porque en el fondo las dos se necesitan Claro. un poco lo que te comento. Yo te digo, estoy con una chica que tiene problemas de efectividad interpersonal, que significa que no sabe relacionarse con sus compañeras de curso. Te enseño la habilidad Dearman, que es parte de la DBT. Se la aprende de memoria, la practica, pero si yo estoy ¿cómo se llama? En el colegio con mis compañeras y me aparece mi modo crítico punitivo, no voy a ser capaz, no lo voy a hacer. Entonces, por Exacto. eso te digo, son necesarias, son Ok. complementarias. Ok, ok, qué interesante, ¿eh? Podríamos, yo siempre le digo a aquí a los colegas que nos comparten en estos espacios, que agradezco infinitamente que nos estén regalando este tiempo este espacio. ¿Qué les recomendarían así como para ir poco a poco cerrando? ¿Qué podríamos recomendarles desde su perspectiva ahorita que ustedes han tenido este camino entre DBT, conocen terapia de esquemas, este sistema de la familia interna, para colegas que apenas están como introduciendo tanto a la propia terapia de esquemas o como psicoterapeutas? ¿Qué les recomendarían con este crecimiento que han tenido y como estas adaptaciones que han tenido a lo largo de este tiempo?
yo diría que según el tipo de paciente que va a trabajar la persona. Ok. Que te fijas, porque yo creo que en ese sentido la DBT es muy, muy controladora. Y de alguna manera, y en ese sentido, como yo estoy trabajando frente a una desregulación emocional grave, si voy a trabajar con ese tipo de paciente, yo te recomendaría la DBT. Si vas a trabajar con otro tipo de pacientes que no tenga estas desregulaciones graves, la terapia esquema yo lo encuentro fabulosa. Pero indistinto es como es como un diagrama de Venom. Siempre va a haber una intersección. Siempre va a haber una intersección. Y esta intersección es más notoria en la medida que tú necesites más perentoriamente generar un cambio conductual que te va a salvar la vida. Ok. Te va a salvar la vida. Porque si yo, ese crítico punitivo, no, insisto, yo me quedo, y yo le hice caso al Brookman, y me dijo, hay que trabajar con este nomás y todo. Ese es el que realmente es la puerta del cambio. Si no sabes trabajar con él, no, y también te acuerdas cuando estábamos en el taller y decía, no hay que matarle a Sergio, no hay que matarlo si es parte tuya. Y aparece la terapia esquema de cómo se llama, no hay partes malas. También hay que explicar, bueno, hay que saber por qué se comporta así. Pero Qué, qué- mira, más que yo hablo de como casarnos con una terapia o con otra, es aprender a integrar de acuerdo a la persona que tenemos enfrente, porque todo parte de, primero que todo, sabiendo cuál es tu límite, porque si hay algo que a mí me supera y que no lo puedo trabajar, por favor, dejémoslo de lado porque hacemos un pésimo trabajo, nos vamos al psicoanálisis y estamos proyectando. Entonces, primero, entendamos cuál es nuestro límite y si ya tomamos este tipo de consultantes más graves, como dice Josefina, partamos siempre educando y enseñando, porque la gran mayoría de las terapias, me hago cargo también de lo que digo, como decía Josefina, no te hace psicoeducación, no te educa. Todos, la DBT siempre nos movemos en el mundo de las emociones, en el mundo de los pensamientos. Listo, ¿cuáles son las emociones? Amor, rabia, ira. Yo le digo, ¿y hay más? No. Ya, perfecto, nos movemos solo en eso. Y de repente estas conductas impulsivas ni siquiera son la rabia, son la ira. Puede ser la vergüenza, puede ser el miedo. ¿Te das cuenta? Entonces, primero, educar y enseñar el mundo de las emociones para que ellos también se vayan entendiendo y se vayan guiando los consultantes qué es lo que puede estar sintiendo. Obviamente con ayuda del terapeuta y paralelamente enseñamos a procesar, porque muchas veces y yo les digo, ya, pero estamos siendo gobernados por un pensamiento o una emoción, no por una emoción, porque siento rabia. ¿Por qué siente rabia? Porque estoy pensando que todo el resto me está criticando. Entonces yo le digo, ya, pero esto es como, ¿qué fue primero el huevo o la gallina? Partamos. Entonces, ordenémonos un poquito, pero para eso, como terapeuta, tú tienes que tener claro esos dos ámbitos para poder hacer o esquemas o poder hacer DBT. Porque si no educamos, tampoco vamos a hacer un esquema, yo más ignorante que Josefina y que, por favor, Sergio, con harto respeto, menos vas a entender cómo hacer esquema, ¿te das cuenta? Si yo no estoy entendiendo lo que estoy hablando, sí, ¿cómo lo claro. puedo ir transmitiendo? Entonces, fíjate que cuando tú no hablas de este niño, de este crítico, el crítico punitivo, el crítico demandante, primero entiéndelo bien para poder explicarlo, porque a este nivel de gravedad puedes abrir la caja Pandora y un paciente que Sí, esté muy suicidal, sí o sí, después de sesión se te puede matar. sí. Mm. Sí, Tracy, sí. Y sobre todo, como dices, Tracy, qué importante esto que mencionas, ser como, o sea, irnos por paso a paso, ¿no? Como bien mencionas, a veces no comprendemos del todo lo que es el modo crítico, no lo entendemos, no lo hemos ejemplificado, no lo hemos experimentado y podemos caer en asumir que el paciente ya lo sabe, ¿no? Y irnos por ahí, ¿no? Yo lo veo mucho con los pacientes ahí con adicciones que trabajamos. A veces es como, es que mi crítico me dijo, pégale, ¿no? Y es como, no, a ver, vamos a verlo en nosotros, es autodirigido, a ver qué te dice a ti, cómo termina reaccionando. Creo que el llevar un proceso muy psicoeducativo, pero muy, muy paso a paso y de la mano del terapeuta, creo que es lo que va a terminar realmente comprendiendo el concepto como en la vida cotidiana, creo que es lo como que realmente puede ayudarles a que sea una habilidad para la vida, una habilidad para que en esas crisis puedan detenerse. Ujú. Claro. ¿Viste?
una habilidad, la DBT trabaja con habilidades, es una habilidad. Nosotros también, José, va a estar muy bueno, ¿no? Yo creo que para todas las personas que nos están viendo, en serio, siempre es un placer poder tener estos espacios y creo que hoy cerramos con broche de oro, pero hoy también este 2026 abrimos también con broche de oro. Ah, Ah, muchas gracias. despapelamos con ustedes, queridas, y yo considero que, o sea, yo lo que tengo en mi cabeza en el plan, a lo mejor tenemos una reunión, para los que nos están viendo, tenemos que platicar muchas cosas, además del chisme, ahí con nuestras queridas colegas, pero yo creo que sí vamos a poder hacer una segunda parte. Digo, generalmente lo vemos con muchos temas, pero creo que aquí valdría la pena, irnos también hasta incluso todo esto del sistema de la familia interna, a lo mejor nos lo podemos aventar también más adelantito en este mes o el siguiente mes porque creo que es un tema que todavía podemos dar para mucho. Me quedan muchas Es que, reflexiones. es que en ese sentido, Sergio, ¿cómo se llama? El de la familia interna tiene todo un correlato neuropsicológico y neurofisiológico que tiene que ver con la lateralidad. Y en el fondo, y en el fondo, en esta de hemisferio izquierdo y derecho, te explican las conductas. Y eso nuevamente volvemos a lo que dice Bassel van der Kolk, que en el fondo la psicología debería llamarse traumatología, porque en el fondo es la desconexión de los hemisferios, ¿te fijas o no? Entonces es como ¿qué te quiero decir con esto? Hay algo me quedó esto mucho de la, ¿cómo se llama? De la DBT, que dice lo siguiente, que cuando tú tienes un pensamiento negativo, ese pensamiento no se quita con otro pensamiento, sino Así, empiezas a sobrepensar. Y por lo tanto, eso significa que tienes que buscar una sensación física, un así, camino, un camino, un camino de las sensaciones para hacer el corte de este claro. sobrepensamiento. Por lo tanto, yo creo que los psicólogos también tenemos que ver, estudiar bien la lateralidad, por qué se está produciendo eso, qué hemisferio está funcionando en esto, te fijas, el crítico cognitivo del hemisferio izquierdo y derecho, a dónde está, y por qué es tan exagerado. Por eso te digo, o sea, ojo, falta muchísima investigación para poder comprender, por lo menos a mí, y eso siempre se lo he dicho a la Tracy, a mí lo que me apasiona es comprender la mente profunda. Si te caes por arriba, es refome, por lo menos para mí, te fijas o no. Pero, pero claramente, y una cosa también, y eso hemos conversado mucho con Tracy, que nosotros queremos hacer varias investigación, ale teorizada, ECA, con todo lo de la ley, porque en nuestro continente no hay nada, no hay Nada, 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 nada. nada, 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 y eso no puede ser, si aquí en Hispanoamérica y también incluye España, en el Ah, fondo, no, ¿cómo podemos ser tan penca? ¿Cómo se dirá el término en México? Tan malos, tan pobres, que no somos capaces de entrar a una investigación y generar conocimiento. ¿Qué nos claro. pasa? Claro, totalmente de acuerdo, porque creo que ahí yo le echaría la culpa, espero no lastimar sentimientos, pero yo le echo la culpa mucho a muchas universidades que te venden la tesis, te venden la investigación, siempre te promueven como si fuera algo, como si fuera un castigo, como si fuera algo muy difícil, en vez de que yo lo que procuro hacer mucho también en el instituto es generar justamente o promover mucho esos espacios o sea, que la investigación sea esa percepción esa curiosidad hacia saber bien las cosas, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, esto que decías, José. A mí me gusta mucho hablar de las emociones básicas primarias, desde lo que Ujú, ujú, investigó Paul Ekman, desde lo que decía justo también Vittorio Guidano, ¿no? De que no puedes trabajar sí. pensamiento con pensamiento, hay que trabajar también con las emociones. Todo esto yo trato siempre de promoverlo mucho en el instituto porque a veces estamos justamente, que queremos entender ya conceptos muy, muy complejos cuando, oye, realmente sabemos qué es la tristeza, qué es el miedo, qué es la alegría, qué es todas las emociones básicas, el propio enojo, ¿no? Y empezar yo hago mucho eso con mis pacientes, que exploremos esas cositas tan sencillas y básicas para que ya más adelante todas estas habilidades, como bien referimos y estamos mencionando mucho, estas habilidades realmente se puedan construir, pero primero con una base sólida y fuerte, que creo que es una tarea que
al menos en el instituto estamos comprometidos y creo que ustedes también ahí en Chile y con la institución que manejan y con todos los pacientes que trabajan, creo que se pueden hacer grandes cosas y para allá vamos. Creo que por eso digo que abrimos con broche de oro porque creo que va a estar muy interesante todo este año y Pero seguir compartiendo estos espacios. Creo que va a estar muy interesante. podría, podríamos hacer, esto ya estoy soñando, y esto porque a mí me entretiene en realidad, en el fondo, hacer algo con lo que es la terapia IFS y con el concepto de Anna von der Kart, von der Hart, que es la mente dividida. Si los psicólogos tenemos que meter en esas honduras, por así decir, y entenderlas. Qué interesante. Pues voy a aprovechar también para saludar a todos los que están viendo aquí, los colegas. Saludos a Jorge, qué gusto verte, a Cris, también Guzmán, a Cari, ¿no? Y cualquier duda, ya saben, cualquier pregunta que tengan aquí, podemos con todo gusto contestarla. Además, decirles, como siempre, que después de esta transmisión, pasamos este video. Va a estar en YouTube por si están viéndolo apenas o no lo vieron completo. Vamos a estar ahí en YouTube, en Terapia de Esquemas México, también para que puedan verlo y que puedan escuchar tanto a José como Tracy, que creo que ha sido un tema bien, bien, bien interesante y como les menciono, creo que vamos a tener que abrir más espacios, ¿no? Entonces digo, aquí yo me atrevo a hablar por ustedes, chicas, pero yo creo que más adelantito también, ya sea este mes o el próximo, para poder darle una segunda vuelta a estos temas tan interesantes y a estas perspectivas que pues ningún terapeuta o por ninguna persona tiene como la verdad absoluta, sino creo que el ir construyendo entre colegas creo que va a ser lo que cada vez nos vamos a acercar más a lo que realmente necesita nuestra gente, nuestra población, ¿no? Entonces, qué bonito. Siempre también antes de cerrar, siempre les pregunto a todos los colegas y me da mucha curiosidad preguntarles también esta pregunta, que siempre, como es más para terapeutas de esquema, siempre pues nos echamos flores porque es un modelo hermoso, pero a ustedes me encantaría escucharlas. Para ustedes, ¿qué cambió el conocer la terapia de esquemas? ¿Qué cambió tanto a nivel personal como a nivel profesional? Y quien guste iniciar. Yo voy a Josefina, partir porque yo de alguna manera, para bien, obtener la certificación, obviamente la ISSS te exige que seas terapiada por un terapeuta. Y la verdad, las cosas me cambió la vida. En el fondo, o sea, darme cuenta que yo siempre pensé que tuve una niñez muy bonita, la tuve y le echaba después, como no tan bien, le echaba la culpa a un montón de cosas, pero a través de la terapia esquema me di cuenta que era otra cosa. ¿Te Sí, fijas o no? Y entonces es potente, ¿no? Es potente, me movió, hubo sesiones que lloré, no, me, me movió mucho en realidad. En ese sentido, o sea, en carne propia encuentro que es muy potente, es muy potente. qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y a ti, Tracy, también qué ha cambiado en tu día a día? mira, si bien estuvimos allá en toda esta preparación para terapias grupales, en una de tus actividades también me hizo mucho sentido y que me fui a insisto, por favor, Sergio, no estamos haciendo burla ni nada, Sí, esto es no, muy no, no, serio. no pasa nada, Esta no, no. pequeña, esta pequeña Tracy que yo la vi en un minuto, tal como te dicen estos consultantes que nosotros tenemos, muy sola, muy abanderándose, haciéndose cargo, tan pequeña y que llegando a un perfecto equilibrio, reconociendo esa parte de mí, puedo también comprender mucho mejor a todos estos chicos y chicas, personas que nos llegan a consultar como para acogerlos de una manera distinta, más cercana y entendiendo ese vacío que alguna vez existió también en mí, que también lo experimenté y que ellos lo están vivenciando. Entonces, fíjate que eso es muy potente porque, como dice Josefina, te moviliza internamente, que es lo que necesitamos como terapeutas para poder avanzar. Ok, qué lindo, qué lindo. Y aquí aprovecho el comercialote porque para también los colegas que nos están viendo nuevos, el 14 de febrero vamos a iniciar estos programas, justamente nuestra formación y certificación en terapia de esquemas. Y nosotros justo platicándolo y también compartiéndolo con ustedes, chicas, es por eso también
yo siempre, desde que empezamos a entrenar terapeuta, siempre incluimos el trabajo también de supervisión y de autoterapia, ¿no? De trabajo personal, porque creo que es bien, bien valioso también, no solo, normalmente yo me encontraba también en diplomados donde era yo tengo un caso, yo tengo un paciente, yo tengo otro Mm, paciente, pero nunca se tocaba como al terapeuta, ¿no? Como que estaba completamente escindido, como una persona fuera. Y yo por eso siempre procuro que podamos hablar desde nosotros, de trabajar desde nosotros, y creo que es algo que ayuda mucho a que podamos no solo comprender la estrategia o la técnica que trabajamos con los pacientes, sino todas estas enseñanzas tan bonitas que tanto José como Tracy nos comparte. Creo que es lo que realmente nos ayuda como a mira, cerrar ese aprendizaje. Entonces, mira, híjole, qué te puedo bonito. comentar algo, Sergio. Sí, claro que sí, Mira, José. mira, mira, Claro que yo, sí. yo, yo soy, a ver, en Latinoamérica hay una, dos, y en México creo que no sé. Yo soy miembro de la World DBT Association, que es el Ajá, grupo de los researchers de DBT. ajá. O sea, estoy metido en la creme ¿cómo te digo? DDBT. De la DBT, pero fíjate que ya es un conocimiento más. Eh, Pero lo Sí. que yo viví con mi colega que formé, me tocó mi fibra. O sea, yo te puedo explicar de verdad la DBT de pe a Sí, pa, sí, no lo completamente. dudo. Pero no es más que eso. Mira lo que te digo, no es más que eso. Y Sí, lo que yo viví con la terapia esquema me tocó mi self, mi persona. qué bonito. Qué bonito en serio escuchar esto, José, y en serio les agradezco mucho, porque por eso me encanta siempre estos en vivos, porque sí es ver más, o sea, sí, incluso nos han dicho, algunos colegas nos han dicho que somos un modelo muy romántico, ¿no? Esta es mi Pero a mí me encanta. experiencia. Sí, es que es una experiencia completamente distinta y a veces, yo les digo, aquí en los en vivos, ¿no? Que parece como si yo les pagara a los colegas para que hablaran cosas de la terapia de esquemas buena, pero no, o sea, lo más bonito es que no, que realmente son comentarios auténticos, son comentarios espontáneos y que, pues sí, nos han dado enseñanzas que en muchos lados no, ¿no? Y es algo que a mí me apasionó y que por eso, decidí, como dedicarle justo mi vida profesional a este modelo porque fue como justo ese cambio, esa perspectiva, ese abrir los ojos y decir, wow, es que esto me ayuda a explicar muy bien lo que le pasa no solo a mis pacientes, sino lo que me pasa ¿Qué me pasa? cotidianamente a mí, ¿no? ¿Sí? Exactamente. Lo que te- Entonces, qué bonito escucharlas, y yo creo que igual, o sea, con varios colegas pasa, pero yo estoy seguro que vamos a compartir también otros espacios y bueno, obviamente si ustedes lo desean. Y pues muchas gracias, ¿no? En serio, no sé, ahorita dejo un espacio todavía por si quieren comentar algo más, pero nuevamente agradecerles a todas las personas que están conectadas, y pues empezar este año, vamos a procurar justo tener más espacios también, de repente tenemos rachas de que son cada semana, voy a procurar regresar a esa como frecuencia porque siempre es muy bonito tener estos espacios. A veces los colegas, digo, también respeto que pues tienen sus actividades y a veces somos muy exigentes los terapeutas, por eso estamos siempre bien ocupados, pero ojalá podamos tener estos espacios más frecuentes todo este año y seguir nutriéndonos y agradecerles a todos los que han estado viéndonos y sobre todo un agradecimiento infinito tanto para ti, José, como tú y Tracy. No sé si quisieran comentar algo más para no robarles tiempo. Yo les digo, yo a veces les digo, aquí no, yo me podría sentar horas y horas y horas, pero también tenemos vida. Entonces ya me será otro espacio más adelantito. No sé si quisieran comentar algo más para antes de cerrar No, este algo en vivo. cortito que a ver si nos juntamos la próxima semana para poder Claro que sí. trabajar. Y la invitación que te está haciendo DBT Chile a ti y a Instituto de Esquema México es que hagamos un protocolo unificado Sí, y sí, vamos sí, habilidad por habilidad y eso se puede llegar y vamos a hacer una contribución a la psicología hispanoamericana. totalmente. Y como dices, José, darle más punch, más poder, más fuerza a la investigación en Latinoamérica y en habla hispana, porque si no hay nada, o sea, puedes estar buscando artículos, Nada, investigaciones, y son ni con los dedos de mis manos, o sea, son más dedos que tengo en mis manos que ¿sí? investigaciones. No hay nada.
Entonces vamos a darle ese protocolo. Sí, yo creo que el instituto, al menos yo estoy muy interesado, creo que estos protocolos pueden ayudar también a promover también y sobre todo, y como decíamos, ¿no? Que la terapia que hacemos con nuestros pacientes, además de que sea efectiva, que realmente sea ese cambio, se escucha muy romántico, pero ese cambio de vida real, ¿no? Entonces, Sí, con todo gusto. Y educar, Sergio, abrirnos también como terapeuta, abrir el abanico de estas nuevas terapias que tienen muy buenos resultados. No quedarnos 100, 150 años atrás, que está bien, todos tenemos nuestros mentores, pero ir avanzando, porque Claro. los tiempos, las necesidades, la cultura cambia. Entonces ir adaptándonos y enseñando que existen terapias bastante efectivas con evidencia científica y qué más si hacemos una adaptación a nuestro nivel sudamericano, latinoamericano, pero romper estos patrones de que siempre estamos en esta posición de seguir otro modelo y que nosotros tenemos que ir haciendo adaptaciones en silencio. No, abramos este abanico de alternativas. Totalmente de acuerdo. Como les digo, vamos creo que a encapsular porque creo que esto va a estar va a dar para mucho más. Gracias nuevamente, en serio, es bien valioso este tiempo que nos regalan siempre los colegas y pues muchas gracias, José, no, Tracy, en gracias a serio, ti, es un Sergio. placer con ustedes. Una, Ya no las entretengo más, les mando un fuerte abrazo y nuevamente un abrazo fuerte también para toda la población, toda la comunidad aquí de Terapia de Esquemas México, también muchos abrazos, saludos allá a DBT Chile y este trabajo que hacen, que creo que es fundamental, ¿no? O sea, creo que yo desde antes incluso del instituto decía es que necesitamos tratamientos buenos, ¿no? Útiles, no nada más, como bien decía Tracy, no utilizar ya lleva 3 años hablando el paciente y no cambia nada, no, vamos a ajustarnos porque la cultura y todo el mundo va evolucionando, entonces. Nuevamente, un abrazo fuertísimo. Gracias, Muchas José. gracias Y y nos vamos a estamos seguir aquí en viendo. estos espacios. Vamos a seguir compartiendo mucho aquí para que también, como comercial, sigan todas nuestras redes. Ya saben, compartir, agregar, todo eso, porque nos ayuda a que sigamos teniendo estos espacios tan bonitos. Y un abrazote fuerte hasta allá, hasta Chile, a todos nuestros hermanos allá. Y nos vemos en el próximo de Hablando de Esquemas Muchas con. gracias. Chao, nos Cuídense muchas vemos. gracias mucho. por Gracias. todo. Chao. Gracias. Descansen. Chao, chao.